A continuación, el doctor Fabio Duarte de Araujo Silva, director de la Maestría en Gestión Urbana de la Pontificia Universidad Católica, nos hablará sobre el transporte de carga, el desarrollo económico y la calidad de vida urbana, el Plan de Movilidad de Curitiba, Brasil. El doctor Duarte tiene estudios en arquitectura y urbanismo, realizó una maestría en multimedios y es doctorado en comunicaciones. Actualmente es director y profesor de la Maestría de Gestión Urbana de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, Curitiba. Es consultor en movilidad urbana, coordinador de la Asesoría Técnica del Plano de Movilidad Urbana de Curitiba. También es consultor en planeación urbana y regional, con trabajos en la UNCRD, Centro de Desarrollo Regional de las Naciones Unidas. Doctor Duarte, adelante. Ahí puede ser. Sí. ¿Listo? Aló. Aló. Buenas tardes. Es un placer estar aquí con vosotros. Yo hablaré en portuñol. Yo espero que comprendan, si no yo intento hablar en portugués, pero portuñol es un poco mejor, yo creo. Bueno, yo hablaré un poco de la ciudad de Curitiba porque nosotros venimos de terminar el plan de movilidad de la ciudad. La ciudad tendría un plan de transportes muy interesante, de transportes públicos, pero nosotros no tendríamos un plan de movilidad cuando pensamos en todo, en los pedestres, en la accesibilidad, en el transporte de carga, etc. Entonces, hace más o menos 3 meses que nosotros concluimos el plan de movilidad. Entonces, la ciudad de Curitiba se localiza en el sur en el sur de Brasil. Tenemos una región metropolitana con 3 millones de habitantes, 1.8 millones en la ciudad. Hoy es imposible hablar de una ciudad de Curitiba, sino que de una región metropolitana. Todo lo que nos conocimos del transporte masivo de la ciudad, que yo voy a mostrar solamente un poquito porque no es nuestro tema acá, pero todo lo que nos conocimos del transporte de la ciudad de Curitiba era un plan para una ciudad. Y hace algunos años que es un poco absurdo hablar de una ciudad de Curitiba sin pensar que la mayor parte de los usuarios del sistema de transporte vienen de la región metropolitana. Entonces, esto era una otra cosa que nosotros tendríamos que pensar para hacer este plan de movilidad. Y este plan de movilidad de la ciudad de Curitiba, que ha sido hecho por el Instituto de Planeamiento de la Ciudad, del cual yo fui el coordinador técnico. Hemos dividido el plan en 5 partes: accesibilidad, sistema viario, transporte colectivo, transporte comercial y cargas. Una cosa que es importante para nosotros aquí es pensar que no es un plan de logística, pero sino que se trata de cómo integrar el transporte de cargas en la dinámica urbana. Entonces, establecer una estrategia para circulación de cargas visando reducir sus impactos sobre la circulación viaria, el medio ambiente y la vida de la gente. Yo creo que, pero que yo he visto esta mañana y hoy, es un poco distinto de las otras presentaciones porque de nuestra parte nosotros estábamos no tan interesados en la logística de la carga, pero cómo esto
impacta la vida urbana y lo que las dos partes tienen que hacer conjuntamente para solucionar esto. Entonces, para tenermos una idea de la ciudad, el Producto Interno de la ciudad de Curitiba es de 29.000 millones de reales, algo como 18.000 millones de dólares. Nosotros tenemos una rodovía muy importante, una de las rodovías, la más importante del sur del país, que cruza la ciudad en dos, y yo hablaré un poco más de eso. Tenemos entonces 10 millones de toneladas que pasan por las ferrovías que cruzan la ciudad. Tenemos un puerto a cerca de 80 o 90 kilómetros de la ciudad, donde pasan 33 millones de toneladas. El aeropuerto de la ciudad de Curitiba es lo más importante del sur del país para cargas. Tenemos una circulación de 180.000 vehículos de carga en la ciudad. Y solamente unos 20% son de la ciudad. Los restantes son de la región metropolitana, del estado y del país, que cruzan, que pasan por la ciudad. Como vendrán, pasan por el corazón, por el medio de la ciudad. Solamente para mostrarles un poco dónde se planteó este plan de movilidad, una rápida historia del sistema de Curitiba. Entonces, nosotros esto es una figura típica que ahora ustedes conocen, Transmilenio, entonces es más o menos lo mismo. Ustedes conocen el proyecto del MIO, de Cali, mucho mejor que yo, pero yo estuve acá en abril para visitar el MIO y hacer unas conferencias sobre transporte de pasajeros. Entonces, es un sistema que tenemos una vía exclusiva para los autobuses, las estaciones con embarque y desembarque en el mismo nivel. Esto es lo mismo. La diferencia es que es un sistema que ha evolucionado en los últimos 50 años. Nosotros pasamos de un plan urbanístico como este, más o menos, como todos los planes tradicionales del modernismo, que tendríamos un centro muy adensado y después algunos anillos alrededor del centro para un crecimiento radiocéntrico de la ciudad. En los años 60, los planeadores han cambiado esta lógica radiocéntrica de crecimiento de la ciudad para hacer una lógica lineal del crecimiento y más que todo una descentralización. Entonces, nosotros no tenemos solamente un centro comercial importante acá, pero más o menos en cada gran terminal que tendremos acá, hemos impulsionado el desarrollo de habitaciones y también el desarrollo del comercio. Entonces, con eso hemos intentado de tirar el tráfico del centro de la ciudad. Lo que pasa hoy es que tenemos, vendremos más adelante, un eje nuevo, se llama la línea verde, que cruza la ciudad, es más o menos paralela a este eje norte-sur. Este eje era una rodovía, la rodovía más importante del sur del país. Y cuando hemos hecho este plan, bueno, cuando hemos hecho el plan de 66, esta vía era el límite de la ciudad. No había nadie que vivía después de este eje. Y ahora este eje está en el centro, en el corazón de la región metropolitana. Una diferencia que yo creo que es importante con los otros planes de transporte masivo de pasajeros que tienen los corredores exclusivos para autobuses, etc., es que junto con el cambio del sistema de transporte, hemos cambiado también los zoneamientos. Yo no sé cómo se dice eso en español, pero en todas las líneas rojas es donde nosotros podemos construir edificios más altos, de más de 8 pisos.
En toda la zona amarilla o en las otras zonas azules, etc., no se puede, solamente edificios bajos o casas. Con eso, lo que queríamos, que la gente viviese junto a los ejes de transporte colectivo. Entonces, esta es una diferencia que yo veo en algunas partes, que tenemos ejes de transporte masivo, pero no existe gente que vive cerca de estos ejes. O si no, tenemos ejes de transporte con cruces a cada 400 metros dentro de la ciudad. Lo que pasa, todo el comercio vecino muere. Eso nosotros no hemos hecho. Tenemos un eje de transporte masivo, gente que vive junto a los ejes y muchísimo comercio en los ejes, para que la gente pueda vivir, trabajar, comerciar y utilizar el sistema de transporte público. Es más o menos esta la imagen que tenemos hoy. Entonces tenemos los ejes de transporte y la verticalización que ocurre junto a los ejes. Bueno, hablaré ahora entonces de un poco de carga en los modales. Primero, el puerto. El puerto de Curitiba, en verdad, es el puerto de Paranaguá, que queda a 80 kilómetros de la ciudad. Solía ser el puerto más importante después del puerto de Santos y Río de Janeiro. Entonces, el tercer puerto de Brasil. Pero a culpa de un gobernador que aún lo tenemos, muy malo, el puerto no es tan importante como solía ser. Hoy hay una pequeña ciudad cerca de Curitiba, a unos 400 metros, que un otro estado que se llama Santa Catarina, que yo creo que la gente de Santa Catarina adora el gobernador de Paraná, porque todo lo que él lo hace beneficia el otro estado. Entonces, nuestro puerto, que era el tercer mayor, no es más. Todavía tenemos 33 millones de toneladas por año y como me parece ser Colombia, pero lo que yo he oído, el sistema de ferrocarriles en Brasil no es muy bueno. Entonces, la mayor parte de la carga de navío sigue hacia el continente por autopistas. Pero hoy tenemos sí un importante aeropuerto. Este sí es el primer del sur del país, más que de Porto Alegre, que era la ciudad principal del sur del país. Este aeropuerto ha sido ubicado a unos 15 kilómetros del centro de la ciudad. Habíamos un aeropuerto pequeño en la ciudad, pero por todo el problema de tener un aeropuerto en el corazón de la ciudad, por cuestiones cuestiones ambientales, de ruidos, de gente que vivía junto al aeropuerto, hemos cambiado la localización. Este aeropuerto está ubicado un poco más de 15 kilómetros de la ciudad y tenemos hoy 23.000 toneladas de cargas, siendo que la mayor parte de esta carga es internacional. Pero lo que hicimos para no dejar que toda esta carga de avión seguisse hacia Curitiba y desde Curitiba hacia el puerto, hemos cambiado y hemos propuesto hace algunos años un centro de logística que no es en la ciudad de Curitiba. Curitiba tiene una ciudad industrial donde tenemos almacenes, etc. Pero hace algunos años, en un consorcio metropolitano, la región ha cambiado el centro de logística para una otra ciudad que se llama São José dos Pinhais, pero es muy cerca de Curitiba. Entonces, desde el aeropuerto tenemos almacenes y todo en esta región para que se pueda partir hacia una zona industrial, hacia el puerto y lo que es necesario hacia Curitiba. Y lo que es necesario es importante, vendremos ahora, que es la ferrovía. Uno de los problemas que tenemos hoy en la ciudad de Curitiba es que tenemos una ferrovía donde pasan 10 millones de toneladas por año que pasa
en el centro, en el corazón de la ciudad. Entonces, toda la carga que sale hacia el puerto, o mejor, que viene del interior del Paraná, tiene que llegar hasta el centro de la ciudad. Desde el centro de la ciudad hay un camino que sale hacia el puerto y un otro que sale a una otra parte del interior y al sur del país. Entonces, es una cosa peligrosa, es una cosa muy mala para la vida urbana. Entonces, tenemos hoy 40 cruces viales. Y lo que tenemos es esto, en una calle movimentada de la ciudad, donde hay mucha gente que vive, tenemos cruces de los ferrocarriles. Lo que hemos propuesto es un anillo que hace esto, justamente. Entonces, esta parte de la ciudad no es tan habitada, pero esta sí lo es. Entonces, un anillo que llega hasta el aeropuerto, desde el aeropuerto sigue para el sur o hacia el puerto del país. Y una cosa que hemos hecho por la primera vez en la ciudad, la ciudad de Curitiba es interesante, pero un poco impresionante, como nosotros teníamos muchísima información sobre dónde la gente vivía, dónde la gente trabajaba, cuáles eran los trayectos, los autobuses, todo esto. Pero nosotros nunca habíamos hecho un mapa de dónde estaban todas las empresas transportadoras de la ciudad, por número de camiones, por carga, etc. Pero lo que nosotros hicimos era que, de un lado, tenemos las empresas transportadoras. Si recuerdan, el aeropuerto es aquí, más o menos. Entonces, en la ruta del aeropuerto, pero de un otro lado, tenemos en Curitiba un teléfono que es 156, que se puede llamar para todo. Si un árbol cae en la calle, puede llamar. Si hay un accidente con un autocarro o un camión, puede llamar. Y la gente de la compañía de 156 distribuye estas reclamaciones entre los organismos de la alcaldía para solucionar. Y lo más impresionante, no es el tema ahora, pero lo más impresionante es que 1 o 2 días después, la gente de 156 llama a tu casa para decirle la solución ha sido puesta en práctica, no hay más problemas con el árbol, con el camión, etc. Es una relación casi de cliente para empresa, pero es un órgano público. Pero lo importante es que hemos hecho entonces un mapeo de todas las empresas y de una otra parte de todas las ocurrencias con camiones reportadas a la 156. Entonces sabíamos que tendríamos que hacer algunas cosas para cambiar esto. Esto es una imagen que yo creo que es muy interesante, que São Paulo, que es cerca de 400 kilómetros de la ciudad de Curitiba, tienen problemas mucho más graves con el sistema de transporte, ferrocarriles y autorutas que cruzan la ciudad. Pero esto es una simulación que ha sido hecha hace muy poco, porque hace unos 20 días los camiones son interditados de cruzar la ciudad de São Paulo durante todo el día. Solamente pueden llegar a la ciudad hasta las 7 de la mañana y solamente después de las 9 de la noche. Entonces, esa simulación ha mostrado que en las rutas principales de la ciudad, un 42% de los espacios de las rutas eran ocupados por camiones. En Curitiba pasa más o menos lo mismo, porque aquí estamos nosotros, entonces tenemos una ruta muy importante que va hacia el norte, pasa por São Paulo, hacia el sur, Florianópolis y acá Porto Alegre para llegar a Montevideo. Y lo mismo
que tenemos era esto. Todo lo mismo que tenemos aún con los trenes que cruzan la ciudad, tendríamos con los camiones. Los camiones venían de São Paulo y tendrían que entrar en la ciudad. Aquí es el centro de la ciudad, entonces es posible ver cómo es cerca el centro de la ciudad con esta autopista nacional para llegar al sur del país o para llegar hacia el puerto. Lo que está pronto es una parte de esta vía que cruza la ciudad sin pasar por el centro y esta otra parte que está en fines. Yo creo que en 2009 será finalizada. Entonces, con eso, todos los camiones que pasaban por el centro de la ciudad de Curitiba hasta 2006, 2007, en 2009 llegará de São Paulo y cruzará toda la ciudad para ir hacia el puerto, hacia el sur, sin pasar por el corazón de la ciudad. Con eso, nosotros hemos encontrado una solución. Hemos eliminado un problema del tráfico de cargas dentro de la ciudad y al mismo tiempo hemos encontrado una solución. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los pasajeros del sistema de autobús pasa por aquí. Entonces, una de las cosas que estamos estudiando ahora es un metro en esta zona. Pero lo que importa para nosotros es que esta ruta norte-sur estaba muchísimo cargada y tendríamos que tener más rutas alternativas para el transporte de pasajeros. Y una vez que hemos hecho eso con el transporte de cargas, más próximo del puerto, del aeropuerto, el sur del país, hemos ganado una vía, una gran vía, una larga vía acá. Y con esto hemos intentado hacer una vía metropolitana. Entonces no es más una autopista, pero una vía que liga las ciudades de la región metropolitana y que será una vía alternativa al eje norte-sur de la ciudad. Entonces hoy lo que tenemos es una antigua rodovía federal que en verdad hace la estructuración de la región metropolitana. Y tenemos almacenes a lo largo de la vía. La primera cosa que hemos hecho, como siempre, y como yo he dicho sobre el sistema de autobuses, hemos cambiado lo que se puede construir en esta zona. Entonces, hemos hecho una operación consorciada de recuperación de más-valías urbanas. Yo conozco un poco de acá, que yo sé que Bogotá tiene proyectos y algunos de ellos implantados de recuperación de más-valías urbanas interesantes, apoyados por el Lincoln Institute. Entonces, aquí hemos hecho lo mismo, hemos hecho una operación urbana para recuperar la más-valía, invertirla para la densificación y las obras de esta avenida, donde pasan hoy 45.000 vehículos. Lo mismo que tendríamos, entonces lo mismo que tendríamos aquí, lo mismo que tendríamos aquí en los ejes norte-sur, hemos hecho en la antigua rodovía federal para hacer una avenida urbana. Y lo que tendremos probablemente después de 2009, porque la primera parte de las obras se acaban en enero de 2009. Y el alcalde tenta se reelegir ahora, entonces las obras están muy rápidas. Entonces en enero de 2009 la primera parte de la avenida estará pronta. Y finalmente, una cosa que es interesante, que cuando empezamos a hablar con los empresarios de transportadoras, de logística de la ciudad, para conocer los datos, las realidades, etc., y saber cómo podríamos hacer planes que beneficiaban tanto los empresarios, pero también la gente que vive en la ciudad,
Nadie habló de algunas cargas que nosotros empezamos a hablarlas de invisibles, porque son tan obvias que nosotros no las vemos. Y dos cargas invisibles son estas. Nadie ha hablado de las basuras de la ciudad. Y solamente la región metropolitana de Curitiba produce 2.4 mil toneladas de basuras al día. Hace algunos años la ciudad ha hecho un programa de reciclaje y ahora hace un año y medio más o menos hemos recuperado ese programa para que la gente recicle todo lo posible, pero tenemos solamente 45 toneladas al día frente a 2.400 toneladas de basura. Lo que pasa es que los catadores recuperan más de 10 veces lo que el programa oficial hace. Entonces, la diferencia es que todo lo programa oficial tiene metas, rutas precisas, locales para las diferentes basuras reciclables, etc. Y los catadores no. Entonces, lo que hemos hecho junto al equipo de transporte de cargas de la ciudad, intentar diseñar ¿cómo se llama esto? Un carro, ¿no? Carreta. Una carreta más apropiada para ellos, porque una cosa que entendemos es que ellos, algunas veces, cuando nosotros lo vemos así en la calle, pensamos dos cosas. Una, es una lástima social. Y dos, si están frente a mi autocarro, que malo ellos hacen a mí, que quiero pasar con mi autocarro y tenemos una carreta, sí. Pero, en verdad, nosotros hemos intentado mostrar para la población, a través de los periódicos, etc., que ellos eran parte de una solución, porque más de 10 veces lo que la alcaldía toma de los reciclables, ellos, los catadores, son los responsables. Entonces, hemos diseñado nuevas carretas, hemos hecho algunas rutas alternativas para que ellos pasen sin cruzar las vías del centro de la ciudad, y hemos hecho 25 centros de separación para catadores. Entonces, ellos no necesitan salir del norte de la ciudad e ir hasta la favela, el barrio donde viven, para hacer la separación y vender, pero hay 25 centros en la ciudad que ellos pueden llegar con sus carretas, hacer la separación y vender lo que pueda. Una cosa importante para decir de esta, yo creo que de esta parte, es la gente pregunta algunas veces, pero ¿cómo ustedes hacen para que la gente en su casa separe las basuras? En verdad, una cosa que nosotros hemos hecho era premiar, dar. La gente puede cambiar 1 kilo de plástico, por ejemplo, por comida. O puede cambiar 1 kilo no importa, de vidrio, no importa, por comida o por material para los niños irem a la escuela. Entonces, nosotros lo llamamos cambio verde, es una forma de educación ciudadana que ha hecho que la gente en su casa haga la separación. Una última cosa importante sobre este programa es que en esos datos, las toneladas de reciclable que la alcaldía recoge en las calles y lo que los catadores recogen, no se incluyen lo que las empresas recogen, porque ellas sí lo hacen y hay un programa específico de la alcaldía para recoger en las empresas con una destinación especial. Y finalmente, una
una diapositiva que muestra una disputa que nosotros llamamos una disputa, es una carga entre las cargas invisibles, una disputa